Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, oidores, miradores, escribidores y casi todo lo que termina en ores de la Comuna de la Palabra. Agradezco la solicitud de Dani Caicedo. El doctor sabe de quién hablo. Sí, sí. Pero ya tengo 5,000 y no me permite dar amistad de confirmar. Y en esta página de Facebook, sin embargo, sí hay la posibilidad de que se suscriba a nuestro canal en la Comuna de la Palabra en YouTube. En YouTube. Y que nos sigamos por la página de la Comuna de la Palabra, también en Facebook. Es una página anexada a esta. Debo agradecer a todos aquellos colegas que nos siguen en Estados Unidos, que nos siguen en Guatemala, El Salvador, a quienes nos siguen desde en el Caribe, en Puerto Rico, en República Dominicana, naturalmente en Bolivia, Colombia, desde luego en Perú, Chile, Argentina, Uruguay y algunos otros lugares de este continente. Naturalmente, allende el mar, más allá del charco, a quienes nos siguen en España, Bilbao, Barcelona, Madrid, a quienes nos siguen en Francia, en Praga, en Italia, y ya parece propaganda de verdad, pero también nos siguen en Dinamarca, nos siguen en Italia, ya lo había mencionado, y para no alargar esta historia, a quienes nos siguen desde el río Bravo hasta el Suchiate, o desde Sonora a Yucatán, como anunciaba un comercial que no escuchabas porque estás muy joven, doctor. Acá salía en la hora de México, de Sonora a Yucatán, sombreros tardán. Ya me eché el comercial, pero eran boinas como estas las que anunciaban. En radio hacían esas cosas, en televisión se dejaron de hacer. No quiero dejar de señalar, como cada semana hago, que ha pasado una semana más, un mes más, y aún no tenemos una explicación clara, creíble y verosímil de qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Porque parece ser que algo de ello tocaremos a propósito de justicia transicional. ¿Qué es eso y con qué se come? Pero no quiero dejar de señalar lo de los 43 muchachos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, porque a más de un lustro de distancia no tenemos una explicación clara, creíble y verosímil sobre qué pasó, cómo fue, y que evidentemente fue un crimen de Estado porque hubo la participación de presidencias municipales, de policías municipales y del Ejército Federal Mexicano. Y es una responsabilidad de Estado y de gobierno en turno. No importa si fue durante el PRI, el gobierno en turno tiene la obligación de responder y de atender. No puede decir, yo los perdono, como dijo el presidente en turno, pues él no es quien para perdonar. Pueden perdonar las víctimas, pero no los jefes de Estado o de gobierno. No quiero dejar de señalar que efectivamente tenemos un día más, una semana más y 8 años más de la desaparición forzada de nuestra querida estudiante de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Anaid. Y no quiero dejar de enviarle un saludo fraterno a su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, porque ella sabe que la seguimos esperando, no está sola.
Tampoco quiero dejar de señalar que este domingo se cumplió un año más del asesinato, entre otros jóvenes, del hijo del poeta Javier Sicilia Sardain y del surgimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad en México. Movimiento que ha luchado permanente y sistemáticamente por la aparición de los desaparecidos en contra de su voluntad, aunque el terminejo me parece eufemístico. La realidad no desaparece ni la gente desaparece. Las desaparecen, que no es lo mismo. Las personas que mueren, como Victoria, que acaba de morir en Tulum, no murió, la mataron policías. Como en Estados Unidos mataron a Floyd por ser negro. Ella tiene dos condiciones, mujer inmigrante. La desaparición forzada en México es tan elevada como la pandemia del COVID en mortalidad. No digo asesinatos y no le sigo. El día de hoy, que ya tendremos tiempo, y no nosotros, sino el doctor Cristian Benítez, que antes ya participaba en la UAM con un erudito constitucionalista que lamentablemente desapareció por otras razones distintas al COVID. El doctor que lleva en sus nombres a dos grandes personajes, Héctor y Horacio. Héctor, un guerrero ultra conocido gracias a Homero. Héctor Horacio, campero villalpando. Tenían un programa intitulado Entre lo justo y lo legal, que son dos categorías distintas, la justicia y la legalidad, porque parece ser que el problema que tenemos en nuestros países es que la legalidad está por encima de la justicia. De modo tal que la legalidad, al decir del barbudo Marx, no es otra cosa más que la voluntad de la burguesía hecha leyes, al servicio, naturalmente, de quienes denunciaron, hoteleros. A Victoria llegó la policía y la mataron. Un mal procedimiento. En la frontera con Guatemala, el ejército mexicano acaba de matar a un guatemalteco. Hecho grave. Porque además, dice el secretario de la Defensa, pues ya acordamos pagar una indemnización. ¿Eso es justicia? Y no le sigo en Colombia, porque en Colombia está la cosa que arde y mejor que yo la conoce el doctor. Y en Guatemala, ¿cómo se vivió? Porque decía una señora, a mí me dijeron que el perdón, pero dos hijos míos los mató la guerrilla por traición, a los otros dos los mató el ejército por guerrilleros, y ahora que estamos en La Paz, viven enfrente de mí los asesinos. ¿Qué implica hablar de justicia transicional? ¿Qué es? ¿Con qué se come la justicia transicional? Porque parece ser que en nuestros países de América Latina, más allá del discurso, no la vemos. De ello hablaba el poeta Javier Sicilia y otros importantes personajes que han luchado por la eliminación y erradicación de la violencia estructural en nuestro país, de la desaparición forzada, de las fosas clandestinas que durante el gobierno de Graco se hicieron en nuestro estado. Pero México es un lugar de fosas clandestinas armadas por las propias fiscalías de los estados correspondientes. Y esto implica, parece ser que hay una dificultad, además de un conceptejo que hemos visto en otros ámbitos, el de armonización legislativa, porque reglamentos y leyes menores se superponen a principios superiores como son los constitucionales. Entonces, ¿cómo está esto? Como el doctor es el que sabe de esto, yo nada más leía algunos cuentitos cómics algunos años atrás, Fantomas, la amenaza elegante,
que era muy sabedor del derecho. Pero porque lo escribía, creo que José Emilio Pacheco, uno de ellos, escribía los guiones de Fantomas. Esta idea de lo justo, lo legal, la justicia transicional y los procesos de paz. Doctor, te dejo la palabra, no sin agradecerte, el doctor Cristian Benítez. Creo que es egresado de nuestra UAM. Creo que estuvo trabajando también con el actual procurador de los derechos académicos de los universitarios en la Facultad de Derecho, con maestría y doctorado, y no le sigo echando flores porque en Colombia está haciendo postdoctorados e investigación y más cosas en torno al derecho constitucional y esta idea de la justicia transicional. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Siempre es un enorme gusto coincidir con usted, con su programa, con todo el esfuerzo que ha venido realizando durante muchos años. Tuve la oportunidad de participar hace ya un poquito más de un año en la Comuna de la Palabra. Precisamente abordamos el tema de los derechos humanos y podríamos decir que nos quedan esos puntos suspensivos que hoy retomamos. Cuando escuché el nombre de mi maestro Héctor Horacio Campero Villalpando, hubo muchos recuerdos. Lo extrañamos muchísimo en la facultad y en nuestras vidas personales, porque además de ser un gran maestro, fue un gran amigo y la memoria y su trabajo continúa en muchos de nosotros que al día de hoy lo queremos demasiado y lo extrañamos. Y bueno, pues usted también, doctor Enrique, cada vez que inicia este programa de la Comuna de la Palabra, hace un rescate de la memoria de aquellos que no están, pero no por el transcurso normal de la vida, sino porque les fue arrebatada esta de manera violenta y que inclusive al día de hoy no sabemos qué es lo que sucedió. También recordemos al doctor Chao, ¿no? Un gran luchador que dejó huella en el corazón de muchos universitarios. Y prácticamente esto trata la justicia transicional. Quiero comenzar señalando que vivimos tiempos sumamente complicados, donde el valor de la vida corre peligro. Además de la pandemia, porque hay una violencia de algunos hombres contra la mujer, porque también hay una violencia del hombre contra el hombre. Hay una agenda vigente también para matar a los viejos por viejos y también a los que están por nacer. Insisto, el valor de la vida al día de hoy corre muchísimo peligro y nos corresponde, yo creo que tratar de rescatarlo en la medida de nuestras posibilidades. Sobre todo porque en estos tiempos donde la razón ha sido desplazada por muchas ideologías, y recordando aquel escritor Aleister Crowley, que fomentó esa cultura de haz tu voluntad, esa será toda tu ley. Yo creo que necesitamos recuperar hoy más que nunca la razón y el valor por la vida en las diferentes etapas del desarrollo humano. Decía Madison, escuchar la suave voz de la razón. Y luego de este preámbulo, quisiera, como esta es una charla, no apoderarme del micrófono, sino también tener un intercambio, doctor, con usted, porque creo que eso es lo rico, lo interesante. Y quisiera lanzar unas preguntas a todos los que nos escuchan. ¿Qué sucede cuando se abandona un régimen militar o demoautoritario? ¿Cómo se castigan los abusos del pasado? ¿Qué sucede con las víctimas de los graves delitos? ¿Y cómo se reconstruye el tejido social? Es en este contexto que se da la justicia transicional, donde estas preguntas y respuestas se buscan a través de lo que ha denominado la Organización de las Naciones Unidas a la justicia transicional como toda la variedad
de procesos y de mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr una reconciliación. He elaborado una definición propia a partir de los estudios también, una síntesis de diferentes ideas, de diferentes conceptos, porque este concepto es dúctil, no es un término cerrado, no es un concepto ya terminado como tal, sino que va evolucionando, porque no hay un modelo, no hay una única justicia transicional. Cada país, para resolver sus problemas del pasado, que implican graves violaciones a los derechos humanos, implementa diferentes mecanismos y modelos de justicia. He señalado que la justicia transicional se conforma por el conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales, es decir, no necesariamente ante jueces, que tienen por objetivo consolidar una democracia constitucional, luego de abandonar un régimen opresor y o superar un conflicto social que haya implicado una serie de abusos y violencias estructurales, a través de la búsqueda de la verdad, de la justicia, en su más amplio sentido, de la reparación y sobre todo de las medidas de no repetición, además de preservar la memoria de manera eficaz, palpable, promoviendo en todo momento las acciones tendientes a la reconciliación nacional dentro de un marco normativo respetuoso de los derechos humanos. ¿Se dan cuenta? A lo mejor es un concepto que de primeras tiende a ser como muy técnico, tal vez, pero que si lo aterrizamos inclusive a la realidad del Estado mexicano, lo podremos comprender. La realidad inclusive del propio Estado de Morelos. Bien lo decía el doctor Enrique, hubo unos gobiernos que bajo la bandera de la democracia, inclusive en el Estado de Morelos, bajo la bandera de la izquierda, resultaron más derechistas y opresores que nada. Y ahí está el ejemplo de Graco Ramírez, ¿no? Que nunca reconoció el problema que tenía el Estado de violencia, de desapariciones forzadas, de narcotráfico y sobre todo de injusticia, y que jamás escuchó a las víctimas. O no sé si usted, doctor Enrique, tenga una opinión contraria al respecto. Micrófono, doctor, creo que no lo escuchamos. Creo que vale la pena recuperar la primera definición que nos has aportado, doctor, de justicia transicional, porque pareciera ser que hay una ruptura, una escisión o una transición de un antes y una ahora. Pareciera ser que para algunos el antes era el definido por Mario Vargas Llosa, dictadura perfecta, septuagenario gobierno del PRI, desde 1929 prácticamente. El tránsito hacia el PAN, por eso le dicen PRIAN, y en algunos lugares del PRD, PRIAN-RD, MC le agregan otros de Movimiento Ciudadano, pero ahora que está la 4T, ojo, que bien me acuerdo que entre los nazis había un grupo llamado T4. Cualquier coincidencia no es voluntad mía. Pareciera ser que hay una transición de un tipo de gobiernos a un aparentemente otro tipo de gobiernos. Sin embargo, la violencia estructural no cambia, ni la descalificación estructural del propio jefe de Estado, de los movimientos que pugnan por esto. Y por ejemplo, tan solo antier dijo, y ayer, en México hay más feminicidios a partir de que entré al gobierno, porque con nosotros cambió el término de homicidio a feminicidio, cosa que ya existía desde antes en México, prácticamente desde el 2012, el concepto en la estructura jurídica. Pero también sabemos que del dicho al hecho, decía el poeta Efraín Huerta, del dicho al hecho
con L, en uno de sus poemínimos, hay mucho trecho. Y parece ser que mientras no haya mecanismos de vinculación y de exigibilidad, no queda otra más que esperar a una perversión de la Ley General de Amparo. Porque ahora todo el mundo se ampara contra actos de autoridad, así sean actos administrativos. Una transformación de propiedad de la industria eléctrica y ya se amparan, cuando la ley de amparo surgió para otras cosas, desde que leía Fixamudio. Perdónenseme, yo de derecho lo único que sé son Chiclets Adams, usted es el experto, pero no cabe duda que el problema del derecho y lo justo y el problema de la armonización legislativa en términos jerárquicos requiere una dosis de algo que no es derecho, es voluntad política, y es la que no hay. Porque de otra manera, hablar de justicia transicional implicaría reconocer que estamos ya en un momento de paz, cuando antes del gobierno de AMLO no la había. En el caso de México, el caso de Colombia es distinto, el sicariato sigue, todavía hay grupos de las FARC en la montaña, todavía hay problemas con gente del ELN, Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, y todavía hay ejecuciones extrajudiciales de desarmados, sean de las FARC o sean de donde sean. Y hay expresidentes, cafetaleros y terratenientes que no sueltan el asunto. El problema de la justicia transicional entonces está sumamente gordo. Sea Guatemala, El Salvador, lo vemos, sea Colombia, porque siempre nos dicen, sigamos el ejemplo de Colombia. Pero el problema es que yo me pregunto, ¿cuál ejemplo? ¿Cuál? Esa idea de justicia transicional implica ese mecanismo llamado voluntad política, pero cuando los intereses de clase y económicos están contrapuestos, ¿cómo manejar esa justicia transicional? Muchas gracias, doctor Enrique. Pues cuando de repente me comenta de la realidad colombiana, de expresidentes, terratenientes y con grandes propiedades, cafetaleros, no pensé que era Colombia, yo creo que también era México. Si se dan cuenta, no somos tan distintos. Usted señala efectivamente que hay eh, ciertos elementos y características que tal vez usted considera que no Colombia sea el mejor ejemplo, pero desde la perspectiva personal, creo que ahí se dio un ejemplo claro de voluntad, sobre todo política, y voluntad también de la guerrilla para tratar de llegar a un acuerdo. Y ahorita lo voy a señalar el por qué. Es cierto, la voluntad en la justicia ordinaria y en la justicia transicional es un elemento importantísimo, imprescindible, porque pues son dos partes en conflicto que en algún momento se dan cuenta que de seguir peleando se seguirán destrozando sin alcanzar ninguno de los objetivos de ambas partes. Lamentablemente en Colombia yo lo que observo y también trato de hablar con mucho respeto porque ser extranjero y hablar de un gobierno, de un contexto, de un país al cual amo, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bajo el espíritu académico y del derecho comparado es ahí donde nos permite un poquito más de un margen de libertad para poder hacer estudios y observaciones, contrastar las realidades latinoamericanas. Y quiero comentar, doctor, pues usted también en otras charlas hemos platicado y hemos escuchado muchas veces el amplio bagaje de la cultura literaria con el que cuenta. Por ejemplo, quisiera citar dos libros, 100 años de soledad, ¿cómo comienza? ¿No? El micrófono por ahí, doctor, que se nos pierde, 100 años de soledad. Un buen día creo que pierde la memoria y al final un buen día la recupera. El problema está entre principio y fin. Pero ¿cómo empieza 100 años de soledad? Efectivamente.
frente al batallón, ¿no? De fusilamiento, ¿no? Como diles que no me maten, Justino, anda, ve y diles que no lo hagan por caridad, de Juan Rulfo. Y por ejemplo, si retomamos El Llano en Llamas, también cómo narra la persecución, ¿no? De los revolucionarios, de la gente que se había levantado en armas y cómo iba en los pueblos y en los pueblos apoyaban podríamos equipararlo a guerrilleros y cómo llegaba el ejército y les exigía que les dieran comida y violaban a las mujeres. Es decir, la realidad latinoamericana reflejada en la literatura no guarda una distancia enorme entre estas. En realidad la literatura fue el reflejo de lo que sucedía. Y principalmente en el siglo, pues una vez que terminó la conquista, por ejemplo, ¿no? Bueno, que hay unas revoluciones, unas independencias en toda América Latina, por ahí del siglo, inicios del siglo XIX, nos damos cuenta que efectivamente el primer reto fue liberarse de los españoles, pero después continuó una guerra interna entre lo que podríamos clasificar como liberales y conservadores, ¿no? Y cada uno de los que ganaba en algún momento determinado imponía una especie de constitución. Por ejemplo, en 200 años, en América Latina se han tenido más de 500 constituciones, unas con relativa vigencia, otras no tanto. México podríamos destacar 1824, 1857, 1917, pero también con todas las reformas que ha tenido nuestra Constitución. Mucho más que las enmiendas de Estados Unidos. Sí, ¿no? 27, 26 enmiendas a Estados Unidos y México, no he tenido el dato últimamente, pero ya superamos las 700 reformas. Entonces, bueno, podemos señalar que toda la historia del siglo XIX y del siglo XX en América Latina se caracterizó por la violencia, una violencia sobre todo militar para tratar de arrebatar el poder. De ahí no es una casualidad que, por ejemplo, toda la historia del siglo XX se haya caracterizado por dictaduras militares o de autoritarismos, ¿no? República Dominicana, por ejemplo, con Rafael Leónidas, Nicaragua con la familia Somoza, Cuba con Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, y después, bueno, viene la dictadura con otros tintes de Fidel Castro, pero considero que dictadura al fin y al cabo, pero también un bloqueo comercial de Estados Unidos y muchas situaciones complicadas. Guatemala, por ejemplo, con Carlos Castillo Armas, en Paraguay con Alfredo Stroessner, en Haití, ¿no? Con François Duvalier, Brasil con Castelo Blanco y posteriormente le van ganando sus propias tropas el poder, en Bolivia con Hugo Banzer, Argentina con Rafael Videla, en Perú con Fujimori, pues, Chile con Chile Pinochet. con Pinochet, ¿no? Y si nos asomamos del otro lado del continente, pues podemos ver también la dictadura franquista. Es decir, pero América Latina, el siglo XX se caracterizó por las dictaduras y ya sean, o sea, que surgen del propio ejército, ¿no? Las dictaduras militares, o bajo su respaldo. En ese sentido, los golpes de Estado que pudimos observar, ¿no? Y que hubo un silencio también de algunas Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos. Al día de hoy, creo en el sistema interamericano y no es una casualidad que los asuntos que llegan a la Corte Interamericana mucho tienen que ver precisamente con estos contextos de violencia de las dictaduras militares, que pues observamos, por ejemplo, uno de los primeros casos que se dio de México, o de las sentencias que tuvieron mucho impacto, fue la sentencia Rosendo Radilla, a la par de Campo Algodonero, ¿no? En Ciudad Guerrero. Juárez, Chihuahua, del contexto de violencia en contra de las mujeres, de los feminicidios precisamente que han tenido lugar y que no se sabe quién, si es el Estado, si son particulares o no se ha querido saber quién. Los problemas Pensaría más bien que no se ha querido saber porque sabemos que Vox Populi algo tiene de razón en este tipo de sucesos. Como sabemos quiénes participaron en la desaparición forzada de los 43 muchachos de Ayotzinapa, quién mató a la mayoría de las mujeres en Ciudad Juárez
quién mató a la dama que buscó todo el tiempo a su hija y después la mataron a ella en Marisela, ¿no? Chihuahua, Marisela, ¿sí? Hasta está documentado en programas televisivos de Netflix, ¿sí? Hay mucha documentación al respecto. Las dictaduras en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera. Claro que se sabe, el problema no es un problema epistemológico o de verdad. El problema es que la verdad trasciende al derecho. Y el problema del derecho no es el problema de la lógica aristotélica. Por lo menos Aristóteles sí deslindó dos textos, el de la lógica y el de lo que es más allá de la moral y la ética, Nicomaquia, el problema del derecho que también Platón lo toma en la República. El problema del derecho es un problema en este sentido que planteo, cómo comprender esa justicia transicional como una alternativa. En Colombia creo que es la propuesta que ha venido operando desde que el gobierno firma los acuerdos de paz con Timochenko, con un sector de las FARC. Viene el desarme, pero las ejecuciones siguen. Bien, sí, En México es distinto porque no hubo tal acuerdo de paz, simplemente gana las elecciones masiva y legítimamente, ilegalmente Andrés Manuel, pero no hay lo otro. sí, retomando precisamente, llegando y tomando en cuenta la historia, ¿no? De las dictaduras militares, siempre surgen grupos contrarios a estos poderes, ¿no? Y normalmente impuestos por un vecino. Decía Facundo Cabral, la señora Independencia tiene un amante rubio, ¿no? En América Latina. Y por eso pronto vendrá el diluvio. Eh, Señalamos, ¿no? Ese contexto de que no es una casualidad tampoco que existan o que hayan existido grupos contrarios a estas dictaduras militares que surgen desde el campo, desde la academia, ¿no? Desde las fábricas, la lucha obrera que también se da por la explotación. Hay personas que, a pesar de que tienen ya un poquito más de 40 años o cercanos, apenas están conociendo el país, ¿no? Apenas están dando baños de pueblo en México. Y, por ejemplo, aquí no es una casualidad que quiero hacer dos realidades, ¿no? O exponer dos realidades. La de la guerrilla de las FARC en Colombia, que se da en los años 50 principalmente, o es como un punto de partida, que surge también como un movimiento político. Pero recordemos a grandes también pensadores y revolucionarios ya de la mitad del siglo pasado, que se da precisamente en escuelas rurales, ¿no? En la normal superior. Recordemos también el plan Telaraña, cómo el ejército se encargaba precisamente de liquidar a aquellos maestros disidentes, ¿no? La lucha, usted recordará, doctor Enrique, ¿no? Un apellido tal vez Cabañas, a lo mejor, o el propio Rosendo Radilla, ¿no? El plan Telaraña para acceder a las comunidades y ganarse la confianza de las personas a través de campañas de atención médica, o por ejemplo el plan Cóndor que se dio también en América Latina, que es precisamente eliminar a todos aquellos grupos o manifestaciones populares en contra del gobierno impuesto. Y precisamente las FARC, a diferencia de lo que sucede en México, las FARC surge como una guerrilla con unos principios, con unos ideales políticos, ¿no? Con una misión también, o con un objetivo de que en algún momento se pudiera hacer frente al poder o derrocarlo inclusive. Mientras que en el contexto mexicano, quien estalla la delincuencia, quien estalla la violencia, no es como tal un grupo guerrillero ni con unos ideales políticos formales. Son grupos que tienden a un negocio que implica principalmente el narcotráfico, pero también la trata de personas, el tráfico de órganos. Es decir, no hay una cuestión política. Y ahí la pregunta sería, en la justicia transicional en Colombia, cuando se preguntó, ¿con quién nos sentamos a negociar? Con la guerrilla. En México, si nos preguntamos, ¿con quién nos sentamos a negociar?
¿Con quién? Porque tampoco hay una voluntad de cambio, ni tampoco hay unas posibilidades que se les puedan a ellos ofrecer que les resulten atractivas para abandonar esas prácticas. La justicia transicional en México es más compleja. Por eso es importante señalar que no existe un solo modelo de justicia transicional. Existen varias y en la medida de las posibilidades económicas, prácticas y también de voluntad de cada uno de los países. En ese sentido, podemos retomar lo que es el acuerdo de paz para los colegas que nos están escuchando. Precisamente en Colombia hay varios procesos de justicia transicional desde los finales de los años 80. Después entra al gobierno el presidente Álvaro Uribe Vélez y comienza también a realizar unos procesos de justicia transicional, de desarme. Sin embargo, el más significativo fue el del presidente Santos, ¿no? Con esta justicia transicional que involucraba a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y bueno, ahí es quiero hacer una acotación porque uno diría, doctor Enrique, si usted le preguntan, ¿usted votaría a favor de la paz en México? No hay quien diga que no. Eso uno creería, pero, por ejemplo, usted también, si por ejemplo, nosotros retomamos a la reelección de Bush, ¿no? De Bush, hijo, cuando inicia la guerra y se da ese periodo de votación nuevamente, hubo una campaña del miedo, las armas de destrucción masiva, el peligro de la humanidad, bueno, pues en Colombia también existió una campaña del miedo, es decir, en el año 2016, ¿votarías por la paz o quieres la paz en Colombia? Y un grupo muy fuerte de la sociedad, cuya bandera también era el uribismo, el presidente expresidente Álvaro Uribe, que al día de hoy tiene un gran poder todavía, es como con sus medidas o con sus respectivas proporciones, consideraría yo que es como el Carlos Salinas de Gortari en Colombia, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, que se le reconocen algunos aciertos, pero también carga con una cruz muy grande que es la de los falsos positivos, en este contexto también de violencia. Pero bueno, retomemos entonces. En Colombia, en el año 2016, se somete un plebiscito para votar el acuerdo de paz. Y sin embargo, pues de una votación muy cerrada, gana el no. Sin embargo, con respaldo de la Corte Constitucional colombiana y atendiendo a unas interpretaciones de la Constitución, señalar que la paz es un derecho que no se somete, inclusive no puede ser sometido a votación. Bueno, en ese sentido fue que cobró vigencia el acuerdo. Si uno analiza con cierta distancia, lo que se buscaba con este plebiscito para respaldar el acuerdo de paz era la legitimación social, doctor Enrique, la legitimación social. O sea, se podía hacer por imposición de alguna manera, sí, bajo la legitimidad democrática que representa ser un jefe de Estado, sí se podría, pero se optó por un ejercicio de participación social y llamó mucha atención que en las zonas donde el conflicto había tenido mayor impacto, en los pueblos, en las zonas rurales, casi en su mayoría ganó el sí. Sin embargo, en las ciudades ganó el no. Y hay un contexto, ustedes pueden observarlo también aquí también con sus respectivas diferencias, pero una consulta, por ejemplo, para enjuiciar expresidentes. Tendría que aplicarse la ley y no tendría que someterse a una votación. Sin embargo, pues es también dentro del contexto político, pues una búsqueda de una mayor legitimación. Pero bueno, retomemos. Estas charlas dan para capítulos y capítulos, ¿no? ¿Qué consiste el acuerdo final de la terminación del conflicto? La pregunta principal quisiera formularla de la siguiente manera. ¿Qué podemos hacer ante una lucha permanente que por más
que nosotros ocupamos todas nuestras fuerzas, al final no hay ningún ganador, sino simplemente víctimas. Es decir, ¿qué sucede cuando el Estado sigue peleando con un grupo de poder y hay víctimas de ambos bandos y en medio la sociedad? Un conflicto que se ha prolongado o se prolongó más de 50 años llevó a tomar la decisión, yo creo que, y con muchos acercamientos y muchos intentos previos, a tomar la decisión de pactar una rendición, un desarme por parte de la guerrilla a cambio de una reincorporación social y también de un reconocimiento político. Por eso yo decía, a diferencia de México, el contexto de justicia transicional tendría que enfocarse en otro sentido, no político, porque no podríamos nosotros, o considero que no, se podría dar paso a la apertura de participación política a ciertos grupos al margen de la ley, ¿no? A ver, ahí me parece interesante porque recuerdo muy bien, antes del triunfo de la revolución en Cuba, antes de la entrada de Fidel Castro y sus fuerzas a La Habana, esto está muy documentado hasta en El Padrino, versión 2, ¿sí? Todos los grandes grupos de capos pactaron pasar a la legalidad económica, pagar impuestos, etcétera, y poder así, con el acuerdo de Fulgencio Batista, permitir la legalización de mafias que eran perseguidas en Estados Unidos. Al legalizarse ya regresan a Estados Unidos legalmente. Vamos, el problema de México, entiendo, no es el problema de la confrontación donde hay un empate político y militar entre las FARC y el Ejército de Colombia, porque además no era un empate entre las FARC y el Ejército de Colombia, era un empate entre el Ejército de Estados Unidos no directamente enfrentando, apoyando al Ejército de Colombia, donde se entrenaban, etcétera. Pero no nos metamos con Colombia porque te meto en aprietos, doctor. Pero lo que queda muy claro en tu planteamiento es que en Colombia hay la voluntad política de ambos grupos para cerrar la fase de confrontación militar y pasar a la fase político-democrática por la vía electoral. Por un lado y por el otro lado, el asunto de la justicia y la ley. ¿Se aplica o no la ley? Que esos eran diferendos internos y a quienes se le aplica, cómo, el empleo, etcétera. ¿Sí? Hasta ahí estaba claro el asunto planteado por el gobierno en turno de Colombia y una dirección de las FARC. Hasta ahí está claro. Al parecer la sociedad está en medio, pero hay sectores sociales que apoyan a uno y sectores sociales que apoyan a otro. Esa visión de que están dos confrontados y en medio los demás mirando, me parece todavía trabajable. El caso de México no es ese, porque no hay una confrontación de fuerzas narcotraficantes y de delincuencia organizada, valga el término, porque no conozco delincuencia desorganizada. Y lo que es el gobierno, porque en realidad la diferenciación gobierno o Estado y delincuencia es muy sutil. Cuando uno va descubriendo que en Estados Unidos detienen a un exsecretario de la Defensa, que es discutible por qué Estados Unidos lo detiene y lo juzga allá, cuando el problema es de acá, y cómo lo traen acá y lo liberan acá, y cómo acá se pregunta, ¿debo o no juzgar a los expresidentes? El problema es que, ¿qué se hace con todas las víctimas que no solamente son muertos y desaparecidos, que son los familiares? Entonces, pasa lo mismo que con COVID. No solamente son los 200,000 muertos oficialmente reconocidos, sino son todas las familias, que no necesariamente son 200,000, porque hay familias donde murieron varios a la vez. Pero resulta que si multiplico por 3 miembros de familia por cada uno, más o menos,
resulta que no son 200,000 los impactados por una pandemia, son muchos más. Lo mismo que por la violencia estructural. ¿Qué hacemos con los sobrevivientes y familias? Me parece que una justicia transicional debe considerar en esos casos cuando el propio Estado mexicano provenga del PRI, del PAN o del PRD, es el responsable histórico de todas esas masacres, desapariciones forzadas y asesinatos. De muchas de ellas. Solo mencionar los de Ayotzinapa. Porque está demostrado que el ejército supo de ello. Está demostrado que gobiernos municipales supieron de ello. Está demostrado que policías municipales supieron de ello. Es una responsabilidad de Estado, no de partido político, llámese PRI, PAN, PRD o Morena. Es una responsabilidad de Estado y de gobierno. El gobierno de México debe atender esa. Eso es parte también de la justicia transicional. Porque si no, el problema nada más confundimos tres categorías. La categoría de justicia y la categoría de legalidad. Bueno, es legal que lo hagamos, sí o no. Pero está el otro problema. ¿Quién soy yo para decir yo te perdono a ti que mataste, que desapareciste a los 43? Pues no es facultad de un jefe del Ejecutivo perdonar. Esa es facultad de las víctimas. Y sin embargo se confunde perdón con justicia y con legalidad. Por eso la diferencia entre lo justo y lo legal en esto. Y el papel de la voluntad política de hacerlo es fundamental. Si no hay voluntad política, pues acabaré diciendo en México el feminicidio ha incrementado porque yo lo reconocí. Pues no es cierto, desde el 2012 ya lo comentábamos, ya estaba tipificado. Entonces el problema no es que aumente porque sea un problema estadístico a partir de que yo lo cuento. Porque antes se contaban como homicidios. Eso no resuelve el problema de la justicia. Ese es un problema político mediático. El problema de la justicia transicional, en el caso de las víctimas, porque como decía la madre de los dos guerrilleros y de los dos ex AUC o ex paramilitares en Guatemala, decía 2 me los mata la guerrilla y 2 me los mata el ejército. Y ni modo que sea el presidente de Guatemala o el general el que les dé el perdón, no, debo ser yo, porque soy la víctima que sobrevive a ello. La diferencia entre justicia, legalidad y perdón en esto de la justicia transicional también. Bien, bien, bien. Sí, todas estas expresiones, yo creo que todos las comprendemos, ¿no? Y las sentimos. Sabemos, independientemente de si tenemos una formación jurídica o no, los derechos humanos, el primer requisito es sentirlos. Y creo que no podemos ser ajenos a esta situación, ¿no? Que estamos viviendo en toda América Latina. Quiero cerrar el apartado porque ya falta poquito tiempo para la una. Tenemos hasta 1:30, 2, ¿Sí? lo que quieras, sí. ¿No? Bueno, entonces trataré de ser un poco más conciso, luego de todo el preámbulo, y señalar lo siguiente. A ver, algo de los puntos muy importantes de este acuerdo de paz del 2016, de hecho, ahí está les voy a compartir el link para que puedan después descargarlo ahí en la Comuna de la Palabra, porque vale la pena analizarlo. Es un acuerdo muy complejo que tiene que ver restitución de tierras también, tiene que ver la participación política de las FARC, tiene que ver el desarme, pero sobre todo hay un punto 5 que es el más importante o es el estructural de la justicia transicional, que tiene que ver con las víctimas. El compromiso del Estado, y como bien lo decía el doctor Enrique, no podemos nosotros advertir que, por ejemplo, si las violaciones a los derechos humanos se cometieron en tiempos del PRI, el actual presidente o quien esté en el poder en 10 o 20 años, no puede decir que a él no le corresponde como representante del Estado pedir perdón. Es decir, el Estado como una ficción, como un ente complejo, no se agota por periodos. El Estado es el que permanece y
Por lo tanto, las violaciones que se cometieron en el pasado, el Estado, independientemente de quién esté el poder el día de hoy o el día de mañana, tendrá que pedir perdón por esa continuidad del Estado como tal, ¿no? Aquí en México o en cualquier parte del mundo. Quiero decir que en este punto número 5 del acuerdo de paz tiene que ver mucho con el reconocimiento de las víctimas, porque también esto es muy importante, reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino en su condición de ciudadanos con derechos. Hacer un catálogo, precisamente una base de datos en el cual se inscriban todas aquellas personas que de manera directa o indirecta el conflicto armado durante todo este tiempo les afectó. Por ejemplo, digamos, si la guerrilla en algún momento, como también pasa en México, los desplazamientos forzados, aquella familia que tiene su pequeña tierrita y a partir de ello está cultivando y es su manera de vivir, llega un grupo armado, les empieza a pedir una vacuna, una cuota, y posteriormente los obliga a sembrar o los despoja de sus tierras, de las pocas pertenencias, obliga a un desplazamiento forzado que se va por generaciones. En el caso de las FARC inclusive ya existían terceras generaciones, ¿no? Que habían crecido o nacido en medio de este propio conflicto. La satisfacción de derechos de las víctimas, participación de las víctimas en las audiencias, en los procesos, sobre todo para conocer la verdad, la reparación que no solamente es económica, esto abordaré un poco más adelante. Quiero retomar este punto y decir, la justicia transicional, como lo dijimos en un inicio, es un conjunto de mecanismos que buscan superar aquellos conflictos del pasado y las graves violaciones, principalmente de un régimen autoritario o militar a un régimen democrático. Ahora bien, ya vimos que en América Latina había dictaduras militares, o en el caso de México había una dictadura del famoso PRI, ¿no? Que se siguió prolongando independientemente de quién estuviera en el poder. El partido era el que ejercía ese demoautoritarismo como tal. La justicia transicional tiene 4 pilares, que es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho o garantías de no repetición. Ese es el Una pregunta ahí, conjunto doctor. de la justicia transicional. Adelante, doctor. Una pregunta. Dani Caicedo hace un comentario que me parece muy fundamental. No solamente es un asunto de derecho, es un asunto de políticas públicas de mediano y largo plazo. No solamente, no podemos separar el asunto del derecho y la justicia de la política pública. Pero hay un asunto que también me interesa, que también Dani comenta, el del perdón. ¿Quién puede dar el perdón? Y el tercer asunto que señalas, que es fundamental, si yo reconozco a las víctimas, el derecho a la verdad, el derecho, los 4 elementos que señalaste, ¿quién es el responsable de hacerlo? Porque si el responsable es los que estuvieron como PRI, pues ya nos fregamos, nunca va a haber justicia. Ellos ya no están. Es el que está en ese momento. Y el que está en este momento es Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Ellos son los responsables de cumplir esos 4 criterios. Si no, ¿quién? Si no, Sí, así serían los es. expresidentes o los partidos de los que venían. Lo mismo pasa en Colombia. ¿De quién era la responsabilidad? De los que ya pasaron, de Tiro Fico, por ejemplo. Pues si Tiro Fico ya había muerto de un infarto. Él ya no podría cumplir. De quienes estuvieron en turno en gobiernos y ya no estaban los militares, pues ellos no. ¿Quién puede cumplir esos 4 preceptos? Muy bien. Muchas gracias, doctor Enrique, y un saludo especial a Nani Caicedo, alias Diana Carolina Caicedo Enríquez, una persona muy especial en mi vida y que le mando muchos besos, muchos abrazos con todo el amor. Y una experta, abogada, contadora y que investiga en políticas públicas, políticas fiscales. No, es un ejemplo a seguir. Toda mi admiración y todo mi amor. Bueno, retomo entonces, porque también todos tenemos nuestro corazoncito, doctor, Sí, ya vi, ¿no? doctor, ya vi. Bueno, retomemos entonces. Efectivamente, por ejemplo, si tomamos en cuenta el caso Rosendo Radilla en México, que se da en los años 70,
al final, el gobierno en turno de cuando se da la sentencia del 2010 y el proceso del 2012, todo este proceso de reconocimiento por parte del Estado, bueno, lógicamente ya no le correspondía al personaje que está en el poder en ese entonces, en los 70s. Efectivamente, como usted lo dice, de manera muy precisa, quien está hoy en el poder es el responsable como representante del Estado de cumplir con cada uno de estos elementos de la justicia transicional, en la medida precisamente también de la propia organización estatal, porque la justicia, recordemos que no solamente implica una... la justicia en sentido estricto, quien imparte justicia, y ahí hay una organización de los tres poderes, es un poder judicial, punto. Entonces, pero es parte del Estado. Entonces, la justicia transicional corresponde a todo el Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y ahorita vamos a señalar por qué. Precisamente, ¿qué implica el acuerdo de paz? Una serie de reformas, una serie de políticas públicas, la creación de una jurisdicción, en este caso especial para la paz, que se encarga de juzgar los delitos fuera de lo que conocemos como la justicia ordinaria. ¿Y qué implica? Retomemos con desarrollos también de la ONU, que es enjuiciamiento, son enjuiciamientos individuales, la reparación de las víctimas, la búsqueda de la verdad, que esto es muy, muy importante, la reforma institucional, lo que hablaba de las políticas públicas, Dani Caicedo, ya me pongo hasta nervioso. Relájate, doctor. La investigación de los antecedentes de los empleados o funcionarios públicos, en el caso sobre todo de desaparición forzada, que esto es muy importante, garantizar la rendición de cuentas, que esto también nadie escapa, ¿no? Independientemente de los tiempos en los que se alcance cierta justicia. Retomaba, ¿no? La justicia transicional es una serie de mecanismos muy complejos, que unas son medidas judiciales y extrajudiciales, políticas públicas, reformas constitucionales, legislativas, también crear presupuesto, fondos para la reparación de las víctimas, porque como usted también lo decía al inicio de la charla, a ver, los derechos sin un mecanismo de exigibilidad se convierten en puras promesas, ¿no? Los derechos en el papel. Y el reto es trasladar los derechos del papel a la realidad. Y en ese sentido podemos nosotros observar cómo estos mecanismos de justicia transicional implican una articulación. En México existe una articulación. Ahorita vamos a responder esta situación. ¿Qué es lo bueno de Colombia? ¿Qué es lo que yo puedo observar desde mi perspectiva como estudiante, ¿no? de esta realidad? Que existió una articulación, que hay un acuerdo, hay primero una constitución que establece también, se reconoce como un modelo de Estado social de derecho, que reconoce a la libertad como un derecho fundamental, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que recoge, al igual que en América Latina, esta figura que se denomina bloque de constitucionalidad, que es la vigencia de un catálogo amplio de derechos humanos, no solamente de fuente nacional, sino también de fuente internacional, como ha sucedido precisamente en Argentina, en Bolivia, inclusive en Venezuela, en México, con la reforma del 2011 que estamos próximos a celebrar el 10 aniversario de la reforma en materia de derechos humanos, o en Colombia en 1991. Tenemos 20 años de diferencia de constitucionalismo. La reforma que se da constitucional o la nueva constitución de Colombia del 91 tiene más o menos lugar en México 20 años después con la reforma en materia de derechos humanos. Y a la par de estas reformas que se dan en América Latina, cobra vigencia lo que es el sistema interamericano, se empieza a sentir más a partir de las sentencias, de las condenas a los estados, donde desarrolla, no de manera articulada, pero podemos nosotros después hacer una articulación, un desarrollo que se denomina líneas jurisprudenciales sobre qué entiende la Corte Interamericana sobre qué es la justicia, qué es el derecho a la verdad, qué implican las reparaciones y qué implican también las medidas de no repetición o garantías de no repetición. Al respecto del derecho a la justicia, doctor Enrique, la Corte Interamericana ha señalado en sus sentencias que la justicia no debe centrarse de manera exclusiva en la reparación del daño,
sino además en el conocimiento de la verdad y al acceso a la justicia ante los tribunales competentes. Si nosotros revisamos rápidamente la Constitución, en el artículo 20 establece enfocada en la materia penal, que insisto, la justicia no nada más es de materia penal, la justicia se permea en todo nuestro sistema jurídico, en todas las materias, en el derecho familiar, en el derecho civil, en todo el derecho como tal. No es un concepto exclusivo de la justicia penal. Pero en el artículo 20 señala que tendrá la justicia penal por objetivo conocer la verdad, proteger a la víctima, sancionar a los responsables y una reparación. Si nos damos cuenta, es prácticamente los pilares de la justicia transicional. Nada más que la justicia transicional podemos calificarla como una justicia extraordinaria, una justicia especial, porque es un cambio de un régimen a otro, donde recobra mucho sentido estos pilares de la justicia, no como una reparación, sino a conocer también qué fue lo que sucedió. En el caso de desaparición forzada, o en el caso, por ejemplo, de también don Javier Sicilia, ¿no? Saber qué es lo que sucedió, cuáles fueron las causas, porque muchas veces se resuelven los problemas aparentemente a partir de la fabricación también de culpables o de las confesiones a partir de la tortura. Y esto no es un conocimiento de la verdad, es una fabricación ilegítima de la verdad. Entonces, el derecho a la justicia, señala la Corte Interamericana, bueno, que implica que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Ahorita vamos a abordar rápidamente el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué implica entonces el derecho a la verdad? Y la Corte Interamericana también ha señalado, dice, bueno, el Estado como tal, no el Ejecutivo en su momento, el Estado mexicano, el Estado colombiano, debe garantizar la participación de las víctimas o familiares en todas las etapas de investigación y juzgamiento de los responsables, teniendo como finalidad el acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad. Hace unos días platicábamos precisamente con Nani Caicedo al respecto de las audiencias públicas que está llevando la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, en Colombia, porque son las víctimas las que acuden a las audiencias públicas a la par de los victimarios, de los desmovilizados, donde en ese momento, en audiencia pública, se está enterando la víctima de qué es lo que sucedió, dónde están los restos de sus familiares, ¿no? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo desaparecieron? Ahí teníamos unas distancias relativas, ¿no? Diciendo que, bueno, la verdad es para las víctimas o para la sociedad en general. O para ambas. Señalaba yo personalmente que en un primer momento es para la víctima en específico, claro. Pero también Nani me hacía la observación de que la justicia transicional no es una justicia particular, específica para solamente las víctimas, sino también para el Estado en general, para la sociedad en general de conocer, porque el conflicto armado no afecta de manera individual, sino afecta de manera colectiva. A ver, me queda claro que la noción de víctima, por su carácter singular del sustantivo, se refiere al de la voz. Pero las víctimas son las familias. Y la víctima es la sociedad porque en general el miedo que infunden estos hechos va dirigido a la sociedad, no solo a la víctima. El hecho de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, no importa quién jaló el gatillo, es un crimen de Estado. ¿Sí? Con el asesinato de los jóvenes, incluyendo a Juan Francisco Sicilia, hace ya años, no solamente fueron 6 los muertos, ni 6 familias las lesionadas. Es la inseguridad de una sociedad en general. Y la responsabilidad es de un gobierno en turno. Y sin embargo, a la hora de la administración de la justicia, es la justicia a las víctimas, que es la sociedad, las familias y directamente los sobrevivientes, si los hay. Porque también hay huérfanos, viudas, etcétera.
¿sí? Miedo, inseguridad, pérdida de confianza en la justicia, como no creo en lo que me dice, todo eso es consecuencia de la pérdida de la verdad. Entonces, el derecho a la verdad es un problema que trasciende al individuo. Lo que pasa es que la noción de víctima también se ha individualizado y se dice, pues es el puerco Javier Sicilia al que le han de pagar las ultraderechas para molestar al gobierno en turno. Pero el problema es que el gobierno en turno es responsable de dar esas explicaciones, de atender a las víctimas, de crear los mecanismos de la construcción de la verdad, pero no de perdonar, porque el gobierno no es el que administra el perdón. Estas son las víctimas. De otra manera, ¿cómo? Me callo. No, está bien, doctor, es parte Si no de la parece que me pasión. enojo. Así. No, de lo que nos apasiona, ¿no? Y que viene precisamente porque no nos resulta indiferente este tema de las violaciones y porque somos ya muchas personas que tenemos amigos, ¿no? A familiares, a gente muy querida que ha sido una víctima directa. Nos conmueve, nos enoja la ausencia también de sensibilidad de muchos actores políticos, ¿no? Y es cierto. De ahí la necesidad, por ejemplo, que en la justicia transicional la reparación a las víctimas que no sea solamente económica, sino que inclusive se acompañe psicológicamente. Que, por ejemplo, aquellas personas, aquellos niños que perdieron a sus padres en medio de este conflicto, se les garantice una educación, por ejemplo, ¿no? Es una reparación que denominamos integral, no simplemente lo económico. Y hay unas medidas también de no repetición o garantías de no repetición, que es ahí lo importante, porque se toman estos ejemplos en el sistema interamericano o en la justicia transicional ya como un sistema más complejo, más articulado, que implica, a ver, Estado, si ya cometiste estos errores en el pasado, no habrá una explicación o una justificación de que estos se sigan cometiendo en el presente y en el futuro. Por lo tanto, te debes de comprometer, por ejemplo, a capacitar a tus policías, A que no vuelvan a matar a Victoria o a cualquier otra Victoria. la promoción de una cultura orientada hacia la paz, hacia la igualdad, hacia la no discriminación, la implementación de programas integrales en materia de derechos humanos, los cambios normativos, inclusive constitucionales, que permitan que no aten, por ejemplo, a organismos protectores o garantes de derechos humanos, ¿no? Que es muy importante. A ver, pero también cerrando o recapitulando todo esto, para toda la audiencia, el tema de la justicia transicional es un tema muy interesante, que se adapta a cada contexto, a cada estado, es decir, a cada país. No hay un modelo puro, sino que se va construyendo y se van adaptando estos mecanismos a medida de las posibilidades, inclusive económicas, culturales y también de la voluntad. Esto implica mucho. En el gobierno de Colombia fue Juan Manuel Santos. Sin embargo, cuando se da el periodo de votación, no gana un gobierno con esa misma visión. Es como, por ejemplo, ojalá no, la sociedad no lo quiera, si ganara el PRI después, o sea, los avances que se han logrado, muchos o pocos desde nuestra perspectiva, pero sabríamos que con el PRI no sería una continuidad de, de, de un sistema garantista, ¿no? O con una voluntad o con un intento hacia garantizar, sino sería tratar de recuperar todo lo perdido durante el sexenio anterior y tratar de devorar lo más, ¿no? En ese sentido, esa transición que se da en Colombia, ese cambio de grupo en el poder, pues colocó o representa ciertas piedras en el camino para el desarrollo de una justicia transicional integral. Ahora bien, también quiero señalar, creo mucho en los derechos humanos. De hecho, considero que los que creemos en los derechos humanos es porque, no, más que idealistas, somos unos descontentos con nuestra realidad.
¿no? Es decir, ya no podemos, ya tocamos un fondo, ya no podemos seguir de esa manera. El día de mañana, o sea, ¿qué nos espera si la vida, si la libertad sigue representando absolutamente nada? O sea, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de familias, qué tipo de valores, ¿no? Por eso tenemos que hacer un rescate de la memoria también, que esto implica también garantías de no repetición, ¿no? El rescate de la memoria, el evidenciar las atrocidades. Y también no podemos dejar de lado que bajo el discurso de los derechos humanos, como son cláusulas abiertas, tiene una textura abierta, también hay mucho oportunismo político. No es una casualidad que hoy ciertos grupos en el poder ahora se declaren como preocupados por la mujer, ¿no? O por los adultos mayores, cuando en los hechos jamás se han preocupado por esta sociedad y por esta población vulnerable. Es decir, los derechos humanos también hay que verlos con mucho cuidado porque al representar cláusulas abiertas que son en algún momento desarrolladas por vía jurisprudencial, por vía legislativa, pero también por la academia y por la opinión pública, pues muchas veces podemos descontextualizar. Lo que hoy podemos creer como un derecho, en realidad podría representar una afectación a derechos que son realmente legítimos. Quiero retomar lo siguiente. ¿Cuál es la situación de México en ese caso? ¿Tenemos un modelo de justicia transicional o hay algún indicador que nos permita señalar que en el futuro tendremos la implementación de un modelo, por ejemplo, como se dio en Colombia? Quiero responder que en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Andrés Manuel, el Plan Nacional del 2019-2024, sí establece en un punto 6 emprender la construcción de la paz. Como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad, se promoverá la adopción de modelos de justicia transicional. ¿Dónde están estos modelos? Yo he tratado de rastrear, no los identifico, no hay una articulación, pero también puedo señalar, como lo dije en un inicio, que la justicia transicional son una serie de medidas, ¿no? No es un manual donde te diga está esta situación. En Colombia hay una jurisdicción especial para la paz, hay una comisión específica para la verdad, es decir, es un sistema más articulado, más complejo, pero que ya se venía pensando desde hace varios años. ¿Qué es lo que yo puedo identificar en el contexto mexicano? Tenemos está la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración al frente de Alejandro Encinas, que me parece que en el caso al menos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en voz ni siquiera de los representantes, ¿no?, de legales, sino no de los que los están asesorando, en voz de los propios padres han reconocido el trabajo de Alejandro Encinas. Está Carla Quintana Osuna también, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que se articula o que estos representantes, estos funcionarios son estratégicos, sobre todo porque esto da contexto a una ley general de víctimas publicada en el 2013, hay una ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que retoman precisamente todos estos aspectos y esta experiencia de la justicia transicional. Por ejemplo, en esta ley general en materia de desaparición forzada, en un apartado de las medidas de reparación integrada a las víctimas, señala en el artículo 151 que hay unas medidas de satisfacción que representan la construcción de lugares o monumentos de memoria, una disculpa pública por parte del Estado, los autores y otras personas involucradas, la recuperación de escenarios de un encuentro comunitario, la recuperación de la honra y la memoria de la persona o personas desaparecidas, la recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que en su caso se perdieron por causa de un hecho victimizante, además de medidas de no repetición, dice en el plano mexicano que entre otras acciones deben de incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso. Y bueno, considero que al día de hoy los estados que buscan consolidarse como democracias reconocen o deben reconocer las deudas pendientes con las víctimas
independientemente de que se hayan cometido durante este proceso o no, sobre todo enfocados a las víctimas del pasado que han emprendido un viacrucis en búsqueda de sus familiares y tocando las puertas de las instituciones estatales esperando encontrar una pequeña luz de justicia, que alguien les diga qué fue lo que sucedió, ¿no? Yo considero entonces que estas graves violaciones deben enfrentarse a través de un reconocimiento pleno de estos derechos a la verdad, a la justicia en sentido muy amplio, a la reparación y a las garantías de no repetición. Solamente así se podrán generar las condiciones necesarias para trasladar ese amplio catálogo de derechos humanos constitucionales y convencionales a la realidad. Y para ello se requiere voluntad política, voluntad social, voluntad al fin y al cabo y mucha voluntad que en el Estado mexicano a veces nos cuesta trabajo encontrar. Doctor, es curioso porque hay un colega, un psicólogo, Jack Remy, que de tiempo a discutimos estas y otras cosas. Evidentemente el problema implica cuando un Estado estaba terriblemente infiltrado por las propias fuerzas vivas en alianza con los grupos delincuenciales o el crimen organizado. Resulta que se afirma que el Estado no es el único responsable. También son los grupos del crimen organizado. ¿Quién es el responsable de obligar a los grupos del crimen organizado a reparar si ellos son los que tuvieran que reparar? Y además si no quieren. Luego entonces, por norma, por estructura y por carácter sistémico, el Estado es el único responsable y no puede decir el gobierno en turno es que fueron los que nos infiltraron y los que no me dejan hacer las cosas. Como no me permiten hacer las cosas, pues no están dadas las condiciones para ello. Esperemos a que se den mejores condiciones. Mientras busquemos el cese de la confrontación. Es decir, déjenme gobernar. Yo pudiendo gobernar, después, más adelante vamos viendo. Y pasa a segundo término la justicia por un concepto que es el de gobernabilidad. Cuando la gobernabilidad no puede separarse de la justicia, transicional o no. Ya veamos el mecanismo, porque la noción de justicia transicional es de procedimientos, llamémosle así. No es en sí la justicia transicional lo que lo define. Tiene el apellido de transicional, pero el sustantivo fundamental o propio es justicia. Y entre lo justo y lo legal, el problema es cómo acercarse lo justo, porque de otra manera se afirmará de qué sirve que el Estado se comprometa a que no se van a repetir masacres y los grupos del crimen lo siguen cometiendo. Bien. Pues que entonces el gobierno en turno es incompetente para esta tarea. Que Bien. lo diga así. Pues es que, doctor Enrique, son temas muy complejos y así como en toda investigación científica, hablar superficialmente de temas complejos en realidad pues, no nos lleva a mucho, ¿no? A conocer las causas principales y las acciones, sobre todo a emprender eh, con Nani Caicedo, con Diana Carolina Caicedo. Tuvimos un proyecto, me apoyó muchísimo, me sigue apoyando y sacamos un proyecto por CONACYT también, que era una serie de entrevistas que se nos complicó un poco por la cuestión de la pandemia y se tuvieron que hacer virtuales. Pero gracias a sus gestiones pudimos contactarnos con gente ya desmovilizados, ¿no? de las FARC, inclusive un concejal de Tolima,
Johnson, era su nombre de batalla, y otros desmovilizados, ¿no? Inclusive procesos previos al del 2016, de los años 80. Todos, o por lo menos que pudimos coincidir en estas entrevistas, en estas charlas, al igual que otros actores, inclusive con magistrados de la Justicia Especial para la Paz, las causas que motivan a la guerrilla o al narcotráfico, hay en un inicio ciertas coincidencias, que es la desigualdad y la pobreza. Me decía Johnson, mira, yo soy, mis padres me abandonaron con 4 hermanos, me parece que eran 4 hermanos, él era el mayor y el mayor era un niño de 11 años y no había que comer. Entonces la guerrilla me ofreció una oportunidad y por lo menos ahí me garantizaban el alimento para mis hermanos y para mí. Ese es un contexto de desigualdad que no es ajeno en México, ¿no? No es ajeno en México. Entonces, ¿qué tenemos que combatir? Y en el informe, por ejemplo, de la Comisión Interamericana del año 2016 de la situación de derechos humanos en México, establecía que el gran problema, la génesis, es la corrupción. Entonces, hay muchas formas de enfrentar la delincuencia y la corrupción. Me parece muy interesante el trabajo técnico de Santiago Nieto, porque les está dando a los grupos, a la delincuencia organizada, donde más les duele, que es el dinero. Hay autores como Osvaldo Gossaini, que tiene una obra que se llama Los cárteles no existen. Es mexicano y él señala, a ver, es que en realidad los cárteles son las empresas. No es una casualidad que en aquellos lugares donde hay unas riquezas minerales, ¿no? En las minas, la explotación minera y todo, siempre que hay una empresa, siempre tiene también un grupo delincuencial que mantiene cierto orden. Y eso en México vemos en Guerrero y vemos en otras partes del país, vemos en Sonora, por ejemplo, que esto parece ser que sí es una realidad. O en Colombia, platicamos también con Nani, en la región donde están las esmeraldas. Todo esto es ahí donde también están asentados los grupos delincuenciales, pero ¿quién lava dinero? Son problemas bien complejos porque está la desigualdad y está también un grupo de consumidores. Y si se da cuenta, doctor Enrique, y no es ahí también es donde llueven ciertas críticas, no es incriminar o discriminar a los consumidores de drogas, pero si hay un mercado es porque existen consumidores y se busca en algún momento atacar a los productores, pero nunca o no he visto que exista un plan integral para tratar de erradicar o disminuir el consumo o atender, como usted como experto, qué lleva a las personas a consumir ciertas drogas, tratar de escapar de su realidad, tratar de esconder un problema que tienen aquí y que la droga, cuando pasa el efecto, el problema va a estar ahí. Y si se da cuenta, hay una tendencia inclusive a nivel internacional de la despenalización o regulación de las drogas. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Porque hay un problema principal que es corrupción, desigualdad, drogadicción. México, Colombia, no se ha convertido, lo que antes eran países productores o de paso, ahora también hay un gran índice en consumo. Es decir, son problemas estructurales que no se van a resolver de manera directa con el combate y con eliminar al contrario, sino también agarrar o cerrar la llave de los recursos, atender los problemas emocionales que llevan a muchas personas al suicidio y previamente a esto también a la violencia y al consumo de ciertas drogas para escapar de su realidad. La desigualdad de oportunidades, la ausencia de oportunidades laborales, son problemas bien complejos, doctor Enrique, que no vamos a encontrar una solución de manera inmediata al ser problemas estructurales. Y quiero señalar también lo siguiente: una de las críticas o desventajas de la justicia transicional o los puntos débiles es que se vulnera con ese principio de legalidad, de estricta legalidad, porque dicen, bueno, entonces, ¿cómo le van a dar beneficios a aquellas personas que han cometido ciertos delitos? Es parte de los sacrificios dentro de un marco de legalidad, y ahí nos podemos ir a un autor positivista crítico, que es muy contemporáneo, Luigi Ferrajoli, que habla del garantismo penal. Dicen, a ver, el reconocimiento de derechos
económicos, sociales y culturales, implica una dimensión sustancial de la norma. Por lo tanto, ya no podemos restringirnos al simple, estricto cumplimiento de la ley, porque si la ley es injusta o si a partir de la ley que ha sido aprobada con todo ese proceso legítimo, pero el fin como tal impide alcanzar esos fines, que es un bienestar social, un bien común, entonces afecta esa idea como de justicia, esa dimensión sustancial, y por lo tanto tiene que modificarse. Y es por eso que, y cierro con esto, doctor Enrique, con lo siguiente. Me recuerda esta obra del Quijote de la Mancha, escrita hace algunos ayeres, ¿no? Pero algunos. Donde Sancho es nombrado gobernador de la ínsula, ¿no? De una isla de Barataria, y Sancho lo recoge y le dice, ven, te voy a dar unos consejos, ¿no? Haz gala a Sancho de tu linaje y no te avergüences de que eres humilde. Y le da otros, pero le dice, en el papel del juez, le dice, nunca te guíes, Sancho, por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Cuando pudiera y debiera tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Y de manera resumen le dice, si tú, Sancho, sigues estos consejos, tendrás una vida en paz. Y en los últimos pasos te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus tataranietos, ¿no? Entonces, sí es cierto, la justicia transicional es una justicia extraordinaria. No se puede aplicar de manera estricta esas disposiciones de una ley previa a estos modelos de justicia transicional, pero eso no implica que no exista un equilibrio entre los beneficios y también el reconocimiento amplio de las víctimas, y sobre todo esas garantías que implica la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y pongo el simple ejemplo, ahora sí para cerrar, doctor Enrique, y a la audiencia. Hay víctimas, como en el caso Rosendo Radilla, o en el caso que pudiera darse de los desaparecidos, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que estoy seguro que los padres estarían dispuestos a reducir, a que se les reduzca cierta pena a las personas que cometieron estos delitos, pero que les digan dónde están los restos de sus hijos, qué fue lo que pasó. De lo contrario, es una muerte en vida. El que un padre, el que una madre, el que una hermana, un hermano, intente dormir cada noche sin saber dónde está su ser querido. Entonces son parte de las implicaciones de la justicia transicional. Sacrificar esa estricta legalidad, pero por un bien mayor, que es el de la verdad, el de la reparación y también el descanso de las víctimas. Doctor, me acordé del poeta chileno Pablo Neruda y su famosísimo poema de la promulgación de la ley del embudo, para diferenciarla entre lo justo y lo legal, o lo que decía Sancho, que Don Quijote a Sancho. El problema de cuando tienes el dilema de si aplicar la norma como es, porque violaste la ley y la ley lo dice, ¿sí? El problema es que tenemos la ley del embudo. Y la ley del embudo es ancha para unos, pero angosta para otros. Pasa en los corredores de la muerte en Estados Unidos. Son más negros y latinos los que no reciben el beneficio de la cadena perpetua. Y son más los blancos quienes sí la reciben. Independientemente de la naturaleza del crimen. No tengo duda que aparece aquí otra noción, la noción de poder y voluntad. Yo tengo la voluntad política de participar en un proceso de vinculación con las víctimas de justicia transicional, pero no tengo el poder. Me parece muy grave que gobiernos electos democráticamente digan que no tienen el poder de hacerlo, porque hay otros poderes fácticos que tienen más poder que ellos.
Entonces, ¿para qué están ahí? Si no es para asegurar la gobernabilidad democrática y la impartición de justicia. Y lo que es sobremanera los compromisos asumidos en campaña. Justicia transicional. Así se escribió en el programa de campaña. Seguridad personal, colectiva y económica. Porque también el problema de lo que se llama, bueno, quienes se infiltraron al Estado fueron los poderes fácticos de la delincuencia organizada. Pero esa delincuencia es un poder fáctico en sentido económico porque es producción, distribución, consumo, trasiego, etcétera, de la droga. Y eso no se hace sin que el Estado lo sepa. Es decir, es responsabilidad del Estado desde cualquier ángulo que se le quiera ver. Si el Estado lo dejó crecer o hipertrofiar y ya no lo puede controlar porque ahora está controlado por él, pues es un Estado fallido. Y debiera decir, soy un Estado fallido. No puedo con quien sí tiene el poder. Sí tengo voluntad, crean en mi voluntad, pero no puedo. Eso es inadmisible políticamente. Ahora jurídicamente, las víctimas son claramente las únicas que pueden exigir esa justicia transicional, porque no la está exigiendo el Estado. Entiendo, el Barbas Encinas ha dado una serie de respuestas y sin embargo ya han muerto varios padres de los 43 sin saber qué pasó con sus hijos. Y no solo son los 43, porque también al gobierno puede decir, bueno, estamos atendiendo los 43. Y lo de Viridiana, por otro lado, quién sabe. Y lo de los otros 100,000 desaparecidos, pues quién sabe. Pareciera ser que entonces son casos emblemáticos que por intereses políticos y mediáticos se afrontan, pero tampoco hay la voluntad política de diseñar una justicia transicional. Porque, insisto, utilizaste el término extraordinaria. Por extraordinaria entiendo como un mecanismo para acceder a la justicia y tendrá sus Excepcional, costos. excepcional, distinto a lo que sería el Es causa normal. excepcional porque no hay las condiciones para reconocer que exista la justicia como tal. Entonces, excepcionalmente hay que crear ciertos mecanismos para acercarnos a ellas, pero la meta es la justicia. Sí, la justicia ordinaria no es capaz de resolver los problemas de manera individual y entonces hacen como esos casos de macrocriminalidad, ¿no? Complejos, pero que resuelven un problema o intentan resolver un problema estructural. Pero recordemos también, doctor Enrique, que estamos viviendo una etapa de reconstrucción nacional sobre las ruinas. No sé por qué muchos consideran que el gobierno de Calderón, que abiertamente yo lo digo, yo era mucho más joven y apenas 18 años tenía en ese entonces y creí en un proyecto de continuidad del PAN, sabiendo que 6 años no eran, o creyendo que 6 años no eran suficientes. Entonces dije, por congruencia, pues un proyecto de continuidad. Y voté por él. Pero ese desencanto se dio de manera inmediata cuando tratando de legitimarse socialmente, hace una declaración de una guerra contra el narco, pero esa guerra implicó el debilitamiento de un grupo y el fortalecimiento de otros. Claro. Y posteriormente llega la transición con Enrique Peña Nieto y con ese grupo que estaba protegido por Vicente Fox y por Calderón, rompe con Peña Nieto y Peña Nieto protege a otro grupo. Y entonces ya no hay un orden. México, Morelos, era un estado relativamente tranquilo con la delincuencia ordinaria, ¿no? Y sin embargo, al día de hoy me da mucha tristeza saber todos los días que se cometen homicidios a la luz del día, ¿no? En cualquier avenida. Avenida Universidad ha sido también ya un lugar manchado por la sangre, ¿no? De muchas víctimas. Y eso, el gobernador de ese entonces, hoy está ocupando una curul. ¿Y qué ha pasado? Nada.
construimos sobre las ruinas, doctor Enrique. Y el gobierno de Graco Ramírez en Morelos no representó tampoco ningún cambio. Y el del futbolista que cree que maneja un estadio y no un estado, pues estamos fritos. Entonces, en una Pero yo tengo república, duda que hay un elemento que planteas que es claro, doctor. Y no es la máxima gardeliana que 20 años no es nada. Tenemos claro que 6 años no son suficientes y porque además los perdedores quieren regresar. Y todo el no mundo está señor, golpeando por donde puede. Pero el problema es entonces hablar con la verdad y decir, pues no puedo ahorita, aguántenme. Esto va para tanto, el problema es de orden político, no solo jurídico. Sí implica voluntad política, pero si no se tiene poder, pues entonces está bien complicado porque es un estado fallido. Doctor, no quiero cerrar esto sin que cierres tú con un mensaje, un comentario. Agradecerte porque esto da para mucho más, dijeras, da para horas y horas. Y tenemos la relación en los tres vínculos, el jurídico, el político, el económico, y naturalmente han mencionado el del perdón, y que ese lo he visto más en términos psicológicos. Bueno, ¿qué función cumple el perdón como un proceso también de elaboración de duelos, conflictos, relaciones, el reconocimiento del otro, etcétera? Pero es un proceso que implica también parte de esa justicia transicional recurriendo a algo que ha quedado fuera y se ha dejado tangencialmente como el de la psicoterapia, pero no es un asunto de psicoterapia, es un asunto más complejo, el del consumo, hablemos más de droga, pero trata de blancas, tráfico de órganos, es más complicado el problema. Manejar la lógica positivista clásica de la realidad corre, le quito un segmento, lo analizo, veo cómo intervengo, lo regreso a la realidad y así la enfrento. Ese modelo ya está liquidado. No se puede enfrentar atómicamente un problema sistémico, estructural y complejo. Pero yo cierro aquí mi boquilla. No sé si quieras transmitir un mensaje y sigo invitando a quienes quieran suscribirse al canal de la Comuna de la Palabra. Ya vi que Nani se suscribió, me llegó el mensaje. Muchas gracias. Y doctor, bueno, quiero cerrar diciendo que, retomando una frase, cuando uno aprende que ya perdonó, cuando voltea al pasado y el pasado ya no causa ese dolor tan intenso como en su momento. Y sí, necesitamos promover una cultura del perdón, pero siempre y cuando ésta venga acompañada de un arrepentimiento, ¿no? Por parte de quien lastimó. Esa es una de las cosas más complicadas en la justicia, sobre todo transicional. Y eso lo pueden observar en diferentes audiencias, donde inclusive las víctimas han dicho, yo no te puedo perdonar en este momento, no te puedo dar la mano, no lo siento, no me nace. Y creo que eso es también justo. es algo muy valioso y es algo muy sincero, porque si buscamos la transformación y la recuperación del tejido social, esto debe darse de manera también voluntaria y una sanación personal y colectiva, no impuesta por una ley o por una sentencia. Y quiero decir también que hay una serie, quien les guste este tema, quien les haya llamado atención, hay una serie de 14 cápsulas sobre justicia transicional que luego estoy compartiendo en el muro y que quiero agradecer personalmente a muchos amigos, muchos colegas que estuvieron, en especial a Diana Carolina, alias Nani, Nani, ¿no? Porque sin ella este proyecto no hubiera sido posible, y agradecer a toda la familia Caicedo Enríquez que me han recibido con todo el amor en Colombia y me hacen reafirmar que no es solamente México la casa, sino América Latina es una casa común, y que decía Walt Whitman, me canto y me celebro y me canto, y cada átomo que me pertenece te pertenece, y cada átomo que a ti te pertenece me pertenece, porque tú y yo somos uno mismo. Y esa es la realidad de América Latina. No más allá de las fronteras,
pertenecemos a una cultura común, y esa cultura y el valor por la vida y el respeto, yo creo que vale la pena luchar por rescatarlo. Muchas gracias, doctor Enrique. Pues no solo mezcal y tequila, también guaro. Y Chapil, que es muy rico, de la región de ya veremos, Nayarit. dijo un ciego. Por lo pronto, muchísimas gracias, doctor. Seguiremos en contacto y naturalmente tendremos más adelante otros programas porque creo que ha sido muy enriquecedor. Pues Hasta yo le la envío un próxima a todos abrazote. nuestros seguidores.